quise traer una parábola, que me encantan las parábolas, porque las parábolas tienen grandes enseñanzas. La mayoría de los mensajes de Cristo, Cristo habló en parábolas, y estas parábolas tenían un propósito cuando Cristo hablaba en parábola. Y todos sabemos que los grandes misterios del reino de los cielos, Cristo los revela a través de la parábola. Tal vez son tan profundos los conocimientos que encierra una parábola que tuvo Cristo que utilizar una ilustración para que nosotros pudiésemos entender los efectos del reino de los cielos y cómo opera el reino de los cielos en nuestras vidas y en el ámbito espiritual. La parábola que seleccionamos para esta noche es la parábola de las 10 vírgenes. Muchos las conocemos y posiblemente podemos decir que es una de las parábolas más conocidas y más predicadas. ¿Cuántos han escuchado un mensaje de las 10 vírgenes? Levante su mano. Amén. Muchas veces hemos escuchado mensajes sobre las 10 vírgenes. Gloria al nombre del Señor. Y la mayoría de los mensajes de las 10 vírgenes, nosotros escuchamos lo que es una aplicación, no una interpretación de la palabra, de la parábola. Y en esa aplicación, nosotros los predicadores acostumbramos a usar lo que es la analogía o lo que es una interpretación simbólica, pero no literal. Y ahí estamos en la parábola. Cuando leemos un pasaje de las Escrituras, cualquiera que éste sea, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿ese pasaje tiene una sola interpretación o tiene múltiples interpretaciones? ¿Quién me dice? ¿Un pasaje de las Escrituras tiene una sola interpretación o tiene múltiples interpretaciones? ¿Seguro? Piénsenlo. ¿Quién me dijo una sola? Jackie. ¿Por qué una sola interpretación? Lógicamente, para ayudar a Jackie, esa interpretación es la verdad que el autor quiso expresar a su destinatario. Por lo tanto, un pasaje solo tiene una sola interpretación, pero tiene múltiples aplicaciones. Una cosa es la interpretación y otra cosa es la aplicación que nosotros hacemos de un pasaje de las Escrituras. Así que cuando leemos un texto de la Biblia, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, significa exactamente eso. Amén. Lógicamente que podemos predicar 4 y 5 mensajes distintos porque podemos extraer diferentes aplicaciones de ese texto. Amén. Así que si solo tiene una interpretación, y es importante que nosotros conozcamos esa interpretación antes de buscar aplicaciones, por eso nosotros tenemos que saber cómo extraer esa interpretación y cuál es el método correcto para nosotros interpretar las parábolas del reino de Dios. Cuando leemos en el libro de Daniel, por ejemplo, y dice que la cuarta bestia tenía 7 cabezas, nosotros lógicamente buscamos qué significan las cabezas. ¿Y qué significan las cabezas en el libro de Daniel? De esa cuarta bestia hablaba de 7 reinos, correcto. Y si hablaba de que una de las cabezas tenía 10 cuernos, me está hablando que tiene 10 reyes. Así que en el lenguaje profético nosotros comenzamos a buscar el significado de cada parte del relato. Pero en las parábolas lo que debemos saber es que no tiene que buscar usted una similitud en cada una de las partes del relato que contiene. Una parábola transmite una idea principal. Una parábola se establece para traer una ilustración de una verdad, no para establecer una verdad, sino para ilustrar esa verdad. Y es por lo tanto la parábola un método didáctico. ¿Qué son las parábolas? Es un tipo de lenguaje.
Amén. Una parábola es un tipo de lenguaje figurado. Fue un método didáctico por excelencia empleado por nuestro Señor Jesucristo. Incluso en Mateo capítulo 13 se habla del mensaje parabólico de Jesús, porque ahí contienen las parábolas del reino de Dios. Y las parábolas son importantes en los evangelios. Sí son importantes. ¿Y por qué yo sé que son importantes? Por ejemplo, fíjese, ¿cuántas parábolas tiene el evangelio Mateo? 30 parábolas. ¿Cuántas tiene el evangelio Marco? 11. ¿Y el evangelio Lucas? Entonces, por el número de parábolas que hay en los evangelios, me doy cuenta que sí son importantes conocer acerca de las parábolas. La finalidad de la parábola, ¿cuál es? Revelar los misterios del reino de Dios de una forma figurada. Jesús dijo en una ocasión a Nicodemo: si te he dicho las cosas espirituales y no las entiendes, ¿qué sería si te digo directamente las cosas que están en el cielo? O sea, te estoy hablando de manera figurada, que es necesario nacer de nuevo, y no entiende lo que es el nuevo nacimiento. Si Cristo comenzaba a revelar todas esas verdades que conocía del Padre, nuestra mente tal vez limitada no podría entenderla. Habló en parábola para que aprendan su mensaje solo aquellos que son verdaderos creyentes, y por lo tanto aquellos que no estaban experimentados en el uso de la palabra de Dios, a pesar de que oían la parábola de Jesús, no lo iban a entender. Los discípulos preguntaron a Cristo: Señor, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Qué le dijo Cristo? Está escrito. Amén. Para que oiga, para que oyendo no entiendan. O sea, aquellos que no están llamados, lamentablemente, no van a entender lo que Cristo está hablando de forma parabólica. Amén. Y muchas veces hay teólogos que se levantan, que tienen grandes estudios, pero lamentablemente, si nosotros no estamos sintonizados en lo espiritual, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual, por más estudio que podamos tener, estamos limitados para entender la palabra de Dios. Amén. Hay que llevar una vida espiritual y hay que comprender, hay que nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento, tener la moral del Espíritu Santo, para nosotros comenzar a interpretar correctamente lo que dice la palabra del Señor. Primero, las parábolas tienen una sola enseñanza. Es una narración breve, simbólica, tomada de la vida cotidiana, con personajes que pueden ser reales o no. Y es una forma de literatura, amén, que tiene una sola verdad, no múltiples verdades. Por lo tanto, cuando analicemos las parábolas, tenemos que buscar cuál es la enseñanza principal que me está transmitiendo esta parábola. No tiene múltiple enseñanza. Ejemplo, Lucas 18:1. ¿Qué dice? Dice comenzando el texto: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿De qué trata la parábola? De la viuda y el juez injusto. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la verdad que tengo que buscar en esa parábola? ¿Qué me está enseñando? Ser constante en la oración. ¿Correcto? Entonces uno dice: hay un juez injusto. Ese juez injusto es Dios. ¿Cómo? Entonces, ¿tú quieres decir que Dios es un juez injusto? Y que tenemos que estar clamándole a Dios y rogándole a Dios para que Él escuche nuestra oración. No. O sea que no podemos buscar los personajes de la parábola y asignarle a cada personaje tal vez un papel en nuestro marco espiritual, porque tal vez estemos cometiendo un error de interpretación. El juez injusto no es Dios, ni tampoco Jesucristo. No importa quién sea, es un personaje que puede ser ficticio o puede ser real. Lo importante es que existía una viuda, y esa viuda iba constantemente a donde aquel juez, y el juez en un momento determinado, porque la viuda era tan insistente, y para no perder la cabeza, como uno dice, dijo: déjenme hacer justicia. Entonces la parábola es esta: si aún un juez injusto hace justicia
a una viuda porque es persistente, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos hará justicia con nosotros si somos persistentes en nuestros ruegos delante de Él. Amén. Porque la parábola solo tiene una sola verdad que está transmitiendo, y por lo tanto lo que tenemos que hacer nosotros es buscar cuál es esa verdad que está buscando la parábola. Segundo, ¿a quiénes fue escrita esta parábola? Lógicamente, cuando hablamos una parábola, tenemos que saber a quién se le escribió. Decía que relató una parábola a Jesucristo, y en esta parábola decía que había un hombre que tenía tanto dinero y tantas posesiones que una vez dijo: voy a romper mi granero y hacerlo mucho más grande, mucho más espacioso, para poder almacenar aún mucho más. ¿Correcto? ¿Y qué dijo luego? Necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Y ese relato, ¿a quién se lo dijo Jesús? A los ricos, a los avariciosos, a los fariseos, aquellos que están detrás del dinero, pero no se la refirió, por lo tanto, al grupo selecto de discípulos que andaban con él, porque los que andaban con él habían dejado todo con tal de seguirlo a él, y por lo tanto no se refería a él. Así que el mensaje de la parábola puede ir a un grupo particular, puede ir a un grupo general, puede ir a una persona, y hay que saber a quién está dirigida el estudio de la parábola. Pero para saberlo, lógicamente, tenemos que leer el contexto, no solamente la parábola en sí. Tenemos que leer tal vez el capítulo entero o algunos capítulos antes para ir buscando el contexto. O tal vez tenemos que referirnos a cuál es el propósito principal del autor del libro, para saber a quién es el autor de ese libro escribió el libro. Hay dos contextos, lo que sabían, ¿correcto? Hay un contexto general y hay un contexto particular. El contexto general se refiere al volumen o obra, o sea, un libro determinado de la Escritura. Entonces, si estamos analizando la parábola de Mateo 25, las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 al 13, ¿qué tenemos que hacer? Conocer un poquito el Evangelio de Mateo. Y en el contexto general, ¿a quiénes Mateo escribe su Evangelio? ¿Alguien puede decir? A los judíos, ¿seguro? ¿Por qué decimos que fue escrito a los judíos? Bueno, hay que ver por qué. Hay muchos indicios. Por ejemplo, Mateo está lleno de un lenguaje mesiánico. La expresión hijo de David aparece en los evangelios y además contiene más referencias del Antiguo Testamento que todos los evangelios juntos. Tiene 53 alusiones al Antiguo Testamento y tiene 76 referencias al Antiguo Testamento. No hace aclaración de los términos judíos porque sus destinatarios desde pequeños conocen esos términos. No lo interpreta, no lo explica, porque le está hablando en un lenguaje que ellos entienden. Así que si hay un mensaje para nosotros como iglesia, ¿en qué evangelio usted lo buscaría? En Juan. ¿Por qué el de Juan? Porque Juan fue escrito, amén, a la iglesia, a los creyentes, a los que se han convertido. El propósito de los primeros 3 evangelios, que le llaman sinóticos, era evangelizar, convencer, persuadir de que Cristo es el Hijo de Dios, y por lo tanto que ellos creyeran en Cristo Jesús. Pero el Evangelio de Juan no trata de convencer, sino que está hablando a personas que ya han creído en Cristo Jesús y que necesitan una confirmación de esa fe que han creído en Cristo Jesús. Y ahí seguimos con las parábolas. El idioma del Evangelio de Mateo, ¿cuál es? Arameo, no griego, porque tal vez Lucas escribió en griego, y en uno de los griegos más finos y más elevados del Nuevo Testamento, porque Lucas le escribió a gentiles, ¿correcto? Y por esa razón tenemos esa finalidad.
Y el propósito, como es un evangelio, era persuadir a los judíos de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. El contexto específico no es mirar el libro. Primero vemos el libro. ¿A quién le escribió el Evangelio de Mateo? A los judíos. ¿Por qué estoy seguro que el Evangelio de Mateo fue escrito a los judíos? Por los términos hebreos que utiliza. Y que no explica ningún término hebreo, porque Marcos, cuando usa un término hebreo, lo explica. Lucas también lo explica y casi no usa ninguno, porque está escribiendo a personas que no conocían esas costumbres ni conocían esos términos, y por lo tanto no lo menciona, y si lo hace hay que explicarlo para que puedan entender. Muchas veces ocurre nosotros que estamos predicando, y siempre predicando, por ejemplo, en un mensaje podemos predicar la muerte expiatoria de Cristo en el Calvario. Y se lo estamos predicando a inconversos. Pero ¿sabe el inconverso qué significa muerte expiatoria? Lo sabe usted y yo que somos evangélicos. Pero el converso que nos está escuchando, usted dice la muerte expiatoria. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia. Pero no entiende de qué forma nos lava y nos limpia, porque tenemos que comenzar con lo más sencillo para que ellos puedan entender el lenguaje que estamos hablando, el nivel de lenguaje que estamos hablando. El contexto específico es que la parábola se encuentra en la última sección del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo está dividido en 3 o 4 secciones. ¿Y en cuál sección se encuentra la parábola? Se encuentra en la última sección. Y esta sección involucra la descripción o los detalles de la última semana de Cristo en Jerusalén, que comienza en el capítulo 21 con la entrada triunfal a Jerusalén y termina con la resurrección de Cristo. Por lo tanto, ahí hay una unidad que tenemos que tomar en cuenta. Unidad que cierra con el relato de la resurrección. Y en esa unidad, wow, la parábola de las 10 vírgenes ¿es la única que relata a Cristo? No, hay otras más. ¿Y cuáles son esas parábolas? ¿Cuáles son? La parábola de los 2 hijos, hablando del capítulo 21 hasta el 28 de Mateo. La parábola de los 2 hijos, la parábola de los labradores malvados, la parábola de las fiestas de bodas, la parábola de las 10 vírgenes, que sería entonces la 4ª parábola, y la 5ª parábola que en esta sección se menciona es la parábola de los talentos. De los talentos. Correcto. La parábola de los invitados a las bodas. ¿A cuál es la verdad central que está enseñando? La indignidad. Mateo 22, verso 1 al 14, nos dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Y quiénes eran los convidados? ¿A quién vino Cristo? A Israel. A los suyos vino y los suyos no les conocieron. Pero a todo aquel que cree en su nombre, que les recibió, que dice el Evangelio de Juan, le ha dado autoridad, potestad de ser llamado hijo de Dios. Los cuales no son nacidos por de carne y de voluntad humana. Amén. Entonces dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados de las bodas, mas estos no quisieron venir. O sea, está hablando del rechazo de Cristo por parte de los judíos. A pesar de que lo estaba llamando y que vino a ellos, vino a su pueblo lo había rechazado. Y todas estas parábolas, siempre estas 5 parábolas que he mencionado, enfatizan que los judíos están rechazando a Cristo y sobre todo las graves consecuencias de esa decisión que los judíos habían tomado. ¿Y por qué Jesús estaba hablando, enfatizando tanto el rechazo de los judíos hacia su persona? ¿Le dolía? Porque vino a ellos y no me recibieron. Sí, ¿por qué? ¿Se puso sentimental? ¿Le dolía? ¿O que tal vez sabía las consecuencias que tendrían los judíos en el futuro con respecto a su salvación?
Amén. Y sobre todo porque estamos a víspera de algunos días en que Cristo iba a ser apresado y muerto por los judíos. Y una y otra vez, antes que ocurra ese evento que consuma la traición y el rechazo de Cristo, Cristo les habla en parábola y les advierte las consecuencias, mas ellos no entendieron. No entendieron. Entonces dijo a su siervo: las bodas, la verdad, está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? Porque no les recibieron. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas cuantos halléis. Y ahí están incluidos los gentiles. Amén. Correcto. Porque muchos son llamados. ¿A quién le dijo eso? A los judíos se lo está hablando. Amén. Se lo está hablando al pueblo judío. Y así son las parábolas. Ahora, el análisis del contexto nos indica que la parábola de las 10 vírgenes forma una unidad con el discurso de Mateo 24 y 25. ¿Y qué discurso es este? ¿Alguien lo conoce? Llamado el discurso del Monte de los Olivos. ¿Alguien conoce este discurso? No. ¿Lo conoce alguien? La señora del pingo. Señor, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Y qué más dice? Dice que ahí los engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Habrán rumores de guerra. Y comienza hablando. Y no es el fin. Y sigue hablando de muchos eventos que son particularmente de esta época. Pero sobre todo, como le está hablando a los judíos, y ellos entienden, le dicen: cuando veáis la abominación desoladora. Porque si me dicen a mí como gentil la abominación desoladora, tal vez yo no lo entiendo como gentil, pero un judío sí lo entiende. El que lea entienda, como dice el profeta Daniel. Así que los judíos son experimentados en la lectura de las profecías de Daniel. El que esté en los montes no huya, no vuelva a Jerusalén. Así que ni usted ni yo estamos en Jerusalén, correcto, porque decía que no volvamos a Jerusalén, sino que huyamos por ahí. Y son instrucciones dadas a una comunidad de judíos que vive en los contornos de Judea, y por lo tanto, cuando se han sorprendido en este evento conocido como la abominación desoladora, le da instrucciones específicas a ellos. Y en ese contexto es que está. Esta parábola fue escrita ¿en qué idioma? En arameo. Óigase eso. ¿De qué trata la parábola? El contexto del desposorio y las bodas. Trata de una historia. ¿Cuál es la historia? Para saber cuál es la verdad principal, tengo que saber la costumbre judía. ¿Cuál es la historia? ¿Correcto? Hay que saber la costumbre judía muchas veces para poder interpretar una parábola correctamente. Ahí está, las 10 vírgenes. Comenzamos con la historia. Un banquete y el desposorio. Primero, en las bodas judías no son como las nuestras, que usted se compromete y la boda simplemente es una ceremonia que hacemos en una iglesia, o que simplemente un juez civil va. Y muchas veces hacemos distinción entre lo que es la boda, amén, civil, o el matrimonio civil, y lo que es la ceremonia religiosa. Correcto, pero en Israel no es así. Primero está el desposorio, y el desposorio se conoce como Kiddushin. Es la costumbre judía. En el desposorio, las jovencitas a partir de los 12 años, o sea, el Bat Mitzvah, podían ser desposadas o entregadas por su padre. Así que en el desposorio, los novios no eligen la pareja. No es por amor o por flechazo. Es un compromiso entre los padres del novio y los padres de la novia. Óigase, no eligen las parejas. Y el desposorio es
es un contrato legal firmado por un escriba. Y en ese contrato legal se establece el monto de la dote que el varón va a pagar por casarse con esa muchacha. Exactamente. Muchos dicen que el varón paga la dote, pero cambiando la costumbre, muchos hablan que en el Medio Oriente las costumbres son al revés y que por lo tanto es la hembra que tiene que pagar la dote, y que cuando nace una mujer, los padres se ponen la mano en la cabeza porque no saben cómo casarla. Pero cuando nace un varón, hacen fiesta porque hay dote, hay dinero que viene. Y son cosas, ¿verdad?, que en esos sistemas que hay, llaman régimen dotal, existen esas costumbres. Nosotros no tenemos el régimen dotal, ni tenemos tampoco, ni le damos las costumbres judías. Y ahí está la primera parte del matrimonio, que es el desposorio. ¿Conoce usted alguna pareja que estaban desposadas, que narra la Biblia? José y María. ¿Podían tener relaciones la pareja en el desposorio? No podían. ¿Podían salir juntos libremente a cualquier parte? No podían. Tenían que ir como acompañante. Amén. Y yendo a tiempo atrás, muchas veces ni se conocían el rostro. Se enamoraban por los ojos bonitos, me gustan los ojos. Y el día de la boda, como el caso de Jacob, ¿verdad? Aún no pudo conocer a su esposa, sino al otro día que se levantó de día y descubrió que le habían cambiado, porque también era costumbre que la mayor debe casarse primero. Le fue mal. Le fue mal. Se la cambiaron. Correcto. En el desposorio se discute la dote de la novia, se fija la celebración de boda y el amigo del esposo o del novio hace la vez de intermediario en esa transacción o en esa negociación. Ahí está pesando su dote. La segunda etapa de la boda ya son las fiestas de boda. En las fiestas de boda, esta imagen es de una celebración de una boda judía, pero lógicamente los tiempos han cambiado, porque la boda en el tiempo del Nuevo Testamento no se celebraba de esa forma, aunque conserva algunos elementos. La boda era organizada ¿por quién? Por el amigo del esposo. Había una marcha o procesión y un banquete, o sea, dos actividades. En la marcha o procesión, el novio salía marchando primero y iba a la casa de la novia, ella se le unía y seguía la procesión hasta la casa del novio o al lugar donde las bodas se iba a celebrar. En el banquete, después que llegaban al lugar donde la boda se iba a celebrar, en el banquete, la novia se sentaba con las mujeres aparte. Eso se llamaba gineceo. Y el novio compartía con los invitados a la boda. Las partes de la boda en ese tiempo eran los regalos. Los novios reciben los regalos. El amigo del esposo hace una especie de brindis o habla en bien de la novia en público, elogia a la novia. Y luego está la parte sacerdotal, que son las bendiciones nupciales, y finalmente el tálamo, que llevan a los novios a su tálamo para que ellos tengan intimidad. El tálamo nupcial. En la procesión, que es lo que enfatiza en la parábola de las 10 vírgenes, el novio sale con la novia de la casa de los padres y le sigue una grande procesión hasta la casa donde se celebra el banquete. Las calles de la ciudad en aquellos tiempos, lógicamente, ¿alguien sabe cuándo comenzaron las calles a iluminarse? No había electricidad. ¿Y las calles se iluminaban con qué? Con antorchas. Y por lo tanto las calles eran alumbradas con antorchas donde iba a pasar la procesión. Y como dice el Salmo 119, versículo 105. Pero también hay otro elemento que es un elemento cultural.
y son las lámparas de aceite. Óigase, los convidados que fuesen a la casa de la novia se les permitía unirse a la comitiva o a la marcha nupcial en el camino. Sin lámparas o antorcha no pueden unirse a la procesión ni entrar a las bodas. Así que el que no tuviese su lamparita en la mano no podía entrar a la boda. Óigase, como en la costumbre, las lámparas eran hechas de barro con dos orificios. Un orificio grande en el centro, donde se le echaba el aceite, y un orificio como si fuese una pequeña cafetera en la punta, donde se encendía la mecha de la lámpara. Con esas lámparas era que andaban las 10 vírgenes y estaban esperando que pasase la procesión del novio y la novia para unirse a la procesión e ir a la boda que están celebrándose. Las 10 vírgenes de Mateo 25, 1 al 13, estaban esperando el paso de la procesión del novio hasta el lugar donde se iba a celebrar las bodas. Sin lámparas no podían entrar. Correcto. Por lo tanto, cada una de ellas tenía su lámpara preparada. Vaya observando cuál es el énfasis de la parábola. Habían 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, según dice la escritura. ¿Correcto? ¿Y qué ocurrió? Las vírgenes prudentes, porque no sabían el tiempo que iba a estar esperando, compraron aceite extra. Todas tenían sus lámparas con aceite. Pero las prudentes, por si acaso el esposo tarda en pasar, ¿qué va a hacer? Compró aceite extra para asegurarse que sus lámparas estuviesen encendidas cuando pase el esposo y que pudiesen entrar a las bodas que estaban celebrando. Y ahí están las 10 vírgenes que estaban esperando con sus lamparitas. ¿Cuáles son las palabras claves? La palabra clave del pasaje es virgen. Que la palabra virgen significa almat, que significa doncella, moza. Amén. O sea, una joven que no estaba casada. Y se usa para designar a una persona que aún no ha contraído matrimonio con ninguna persona. Esa es una virgen. Igual que Rebeca. La madurez personal en Israel se acostumbraba a celebrar una ceremonia que conmemoraba que ya esa persona era madura biológicamente. El Bar Mitzvah es para los varones y se celebra a los 13 años de edad. Y el Bat Mitzvah, solamente una letra de diferencia, es para las mujeres y se celebra a los 12 años de edad. Y ya un año después de esa celebración se podía entregar en compromiso matrimonial. No era un matrimonio directamente, sino un compromiso matrimonial o el desposorio. En el desposorio se fija la fecha de la boda. Muchas veces nosotros, lógicamente, tenemos amores y pasamos 4 o 5 años de amores y nunca se fija la fecha de la boda. Hay una canción, no sé si es cubano de quién es, que dice: ¿y el anillo para cuándo? Porque se queda esperando la muchacha del anillo. ¿Y cuándo me lo va a pedir? ¿El anillo para cuándo? Exactamente, el anillo para cuándo. Porque se usa de relajo, porque ahora hay novios con beneficio. Se usa de relajo porque si yo lo puedo conseguir gratis, ¿para qué voy a pagar por ello? Y la joven tiene que ser astuta y pensar en esas consecuencias de que muchas veces puede estar perdiendo el tiempo, amén, con un mal partido que nunca va a hacer nada por ella. El matrimonio es un asunto serio y debe comenzar con esa misma seriedad. El Bar Mitzvah es la celebración con una gran fiesta donde los jóvenes son presentados en sociedad. El Bar Mitzvah es muy parecido a lo que hoy hacemos nosotros hoy en día, que son los 15. ¿Correcto? Así es el Bar Mitzvah. La joven es presentada en una gran fiesta como que ya está en el mercado, que ya es una mujer adulta, pero sobre todo la parte espiritual, que ya ella es responsable ante la ley de Dios y que dará cuenta a Dios por sus actos y no sus padres.
A partir de ese momento, ella es responsable de guardar todos los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios. Para los judíos se sigue este proceso. Una niña es Nahara, niña. Una doncella Almat o virgen. Y por eso dice Isaías que una virgen dará a luz un hijo. Correcto. Y ahí se habla de doncella. Y una mujer casada es Isha, mujer casada. Y esa está, ya sea que esté casada o ya sea que esté viuda, se le usa para designar ese mismo nombre. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Cuál es la enseñanza principal de la parábola de las 10 vírgenes? Recuérdese que lo que estamos haciendo es una exégesis de la parábola de las 10 vírgenes para buscar cuál es el significado único y especial de esa parábola, a pesar de que tenga múltiples aplicaciones. Amén. Y que siempre escuchamos los mensajes por las aplicaciones que tiene y no por el significado que está enseñando. ¿Cuál es la enseñanza principal? Que los discípulos se interesaban mucho en esa enseñanza y le decían: Señor, explícanos la parábola del sembrador. ¿Qué significa esa parábola? Y siempre aparte, ellos querían saber cuál era la verdad relevante que esa parábola estaba enseñando. ¿Qué enseña Mateo 25? Dice, el reino de los cielos. Ahí está una clave. ¿Está hablando de qué? Del reino de los cielos. Está hablando de la presente edad. Está hablando de la presente dispensación en la cual estamos viviendo. Y por eso comienza con la palabra el reino de los cielos. El reino de los cielos no se refiere a un reino futuro que no está aquí. Se refiere a un reino presente, a la presente edad de la gracia en la cual estamos viviendo. Es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y yo estoy seguro que ya usted sabe cuál es la moraleja principal. ¿Correcto? Es una analogía. El reino de los cielos se refiere a la presente edad. El número, que sean 10 o 5, ¿importa? No. Porque si yo voy a decir, no estamos hablando de profecía. No estamos hablando en un lenguaje tal vez profético que tengo que buscar cada elemento y ajustarlo, sino simplemente verlo desde lejos y tomar cuál es la verdad principal que está relatando, cuál es la moraleja que está enseñando. Y por lo tanto pueden ser 5, pueden ser 2, el número no es relevante para el mensaje que está transmitiendo. Pero muchas veces cuando predicamos decimos es relevante. ¿Por qué? Porque 5 simbolizan a Israel y 5 simbolizan a la iglesia. O el 50% de la iglesia se queda, o el 50% de Israel se pierde. ¿Es correcta esa interpretación? No, porque no está hablando de un porcentaje de los que se van a perder y un porcentaje de los que se van a salvar, o que sea de Israel o que sea de la iglesia. El número no es relevante en esta ocasión. La boda tenían que unirse a la procesión nupcial y las lámparas de aceite, sin las cuales no podían entrar a la boda. Son los elementos principales. Las prudentes prepararon su depósito. Eso sí, eso es relevante. Las prudentes tenían un depósito extra. Ahora, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Pero hay que ver que todas pasaron por la misma experiencia. Todas tenían sus lámparas llenas de aceite. Y todas estaban invitadas o iban a asistir a las bodas. Correcto. Excepto, y todas se durmieron, ¿sí o no? ¿O solamente se durmieron 5? Todas se durmieron. Todas cabecearon. ¿Por qué? ¿Por qué se durmieron? Porque el esposo tardó en venir. ¿Y cuál es la enseñanza principal? Que estemos alerta, pues aún si Cristo tarda en venir, nosotros tenemos que estar alerta. O sea, ese es el enfoque principal que está transmitiendo esta parábola de las 10 vírgenes. ¿Correcto? Ahora, todas participaron de esa misma experiencia. Amén. Pero, sin embargo, solamente 5 de ellas hicieron provisión o tuviesen un depósito. Pero su depósito
determinó quiénes iban a entrar al banquete. Solamente entrarían al banquete aquellas que tenían aceite reservado para echarle a su lámpara y llegar a las bodas y celebrar el banquete. Amén. Esa es la enseñanza principal de esta parábola. Amén. Que hay que tener aceite reservado. Ahora, ejemplo de Israel. Israel en el desierto, todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el Mar Rojo. Todos fueron bautizados en la misma nube que los guiaba en el desierto con Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, el maná en el desierto. Pero sin embargo, no todos entraron a la tierra prometida. Correcto. Y así pasa la enseñanza. ¿Cuánto Cristo nos ha llamado? Cristo vino a su pueblo, a los judíos, pero sin embargo no entraron porque fueron rebeldes. Y de esta forma está ilustrando que ese mismo acontecimiento está ocurriendo con su pueblo judío, porque lamentablemente lo ha rechazado. En conclusión, ¿se casarían las 10 vírgenes con el esposo? Porque a las 10 vírgenes viene el esposo, se van a casar. Es una boda, pero no la boda de ellas. Ellas están invitadas a esa boda y quieren entrar en esa boda y van a entrar a la boda. Pero muchas veces usted escucha, amén, que estaba predicando y digo que estaban esperando a su esposo. No estaban esperando a su esposo. Estaban esperando a que pasara la procesión y que el novio pasara por ahí. No existe en Israel una boda colectiva, nunca se da. Lógicamente existía la poligamia, y en la poligamia un hombre se podía casar con una o dos mujeres, pero no al mismo tiempo. Se podía casar en una época con una, luego se casaba con otra, con requisitos establecidos que no disminuyese la atención que le daba la primera esposa, los bienes, los vestidos, los alimentos, la ración, que no disminuyese. Si tuviese lo suficiente para tener dos esposas, podía tenerla. Eso es en el Antiguo Testamento. Siempre y cuando no afectase, amén, el patrimonio de la primera esposa. Es considerado abominación dormir con más de una mujer a la vez. Así que no sé en qué piensan muchas veces, pero cuando predicamos que las 10 vírgenes estaban esperando a su esposo, digo, y un hombre se puede casar en la noche con 10 mujeres y va a ir con 10 mujeres a la noche de boda. ¿Y qué pasaría en Israel si eso ocurre? Y Cristo se prestaría a dar una ilustración con semejante ejemplo. No se prestaría. Eso le llaman la Biblia orgía y le llama concupiscencia, según vemos en Gálatas 5, 19, 21, que es el fruto de la carne, y en 1 Pedro 4, 3. Por lo tanto, son considerados pecado y abominación a Dios, y jamás Cristo iba a tomarlo como ejemplo en una ilustración espiritual de tanta relevancia como es el mensaje que estaba comunicando con la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de Cristo respecto al matrimonio? ¿Estaba Cristo de acuerdo que un hombre tuviese más de una mujer para casarse? No. ¿Seguro? No, exactamente. Cristo predicó la monogamia. Y por lo tanto jamás consentiría que un hombre tuviese más de una esposa, porque claramente lo estableció y dijo, al principio no fue así. Varón y hembra los creó Dios. Y otra vez dice uno de los profetas, en aquel que había abundancia de espíritus. O sea que Dios tenía abundancia de espíritus, sin embargo lo creó varón y hembra, hizo una pareja. Pudo haber creado tal vez un hombre y 5 mujeres. No, un hombre y una mujer. Eso fue lo que creó. A pesar de que él tenía abundancia de espíritu y pudo haber creado la cantidad de hombres o de mujeres que él hubiese querido, sin embargo lo que hizo fue una sola pareja humana.
Y esa es la enseñanza medular de los evangelios y del Señor Jesucristo. No es posible que esta parábola de Jesús tomara como ejemplo algo que los judíos consideraban tan indigno como ese. Ahora, la indignidad de entrar en el reino de Dios. ¿A quién se está hablando? A Israel. ¿Qué tiempo se refiere? El tiempo presente, y por eso dice, el reino de los cielos es semejante a. Propósito, advertir a Israel sobre las trágicas consecuencias de rechazar a Cristo, de no estar apto para entrar a la boda, o sea, a la invitación que Cristo estaba haciendo. Enseñanza, parte de Israel sería excluido del reino, aquellos que fueron encontrados indignos, que estaban supuestamente esperando al Mesías, y cuando llegó el Mesías, estaban dormidos. Los rechazaron. ¿Cuántos siglos duró la promesa de que el Mesías vendría? ¿Por cuántos siglos los judíos estuvieron esperando la venida del Mesías? Y sin embargo, viene el Mesías y miren lo que hacen con el Mesías. Y Cristo le estaba advirtiendo precisamente que solamente aquellos que realmente estaban preparados de corazón, esperando su llegada, ahora que Él llegó, podían entrar al reino de los cielos. Así que ahí están las 5 que se quedaron afuera, que fueron encontradas indignas porque no estaban preparadas, porque no tenían provisión. Esta es el significado de la parábola. Ahora vamos a la parte linda, que es la parte de aplicación. Aplicaciones. Debemos descubrir cómo se aplica a nuestra vida en la actualidad la enseñanza de estas parábolas. Y ahí comenzamos a buscar. Muy linda, por cierto. ¿Cuál es mi depósito? El depósito nos confiere dignidad, nos hace acto. Vamos a ver cuáles son los requisitos. ¿Qué es lo importante? El depósito. Las prudentes tenían depósito y las insensatas no tenían depósito. Ahora, el depósito me hace acto. El depósito es personal, no se puede transferir. O sea, si yo tengo mi depósito, ella no puede decir, dame un poco, porque sea mi esposa. Porque yo no le puedo dar de mi depósito a ella. No es transferible. Una madre no puede darle de su depósito a su hijo por más que quiera. Por lo tanto, cada cual, como es personal, debe buscar su depósito. ¿Me entiendes? Oye, es algo intransferible. El depósito permite que nuestra lámpara permanezca encendido aun cuando llegue la medianoche. Aun cuando lleguen los momentos más críticos de nuestra vida. Los momentos más difíciles, las pruebas más grandes. La oscuridad más grande esté rodeando mi existencia. El depósito me permite que habrá una luz, que mi luz va a alumbrar en medio de esa oscuridad. El depósito nos capacita para estar alerta, esperando la venida del esposo. A pesar de que tal vez cabecemos, ¿verdad? Y nos vamos, como muchas veces estamos en el culto que estamos adorando. Sí, amén, amén, haciendo como que amén. A pesar de que, pero sin embargo, en el momento que nos despertamos, nos activamos y tenemos el depósito ahí. Así que no hay pérdida porque hay un depósito. El depósito nos hace partícipe de la boda y del banquete, y el depósito nos permite compartir la bendición con el esposo. Así que es importantísimo el depósito, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es mi depósito? Mi depósito crece y se va acumulando a mi favor. Lógicamente, si es un depósito, tengo que ir llenándolo, ¿correcto? Así que debo ir buscando todos los días un poquito más para ir llenándolo poco a poco hasta que esté rebosando. Ese es mi depósito, lo voy llenando. Es una inversión en mi banco que hago en mí mismo y que otro no puede hacer por mí. Usted puede dar por mí. Y Dios me protege por la oración que usted hace por mí. Pero si yo no oro, ¿qué ocurriría? Mi depósito sigue vacío. Correcto.
Por lo tanto, otra persona no puede depositar en mi banco. Solamente aceptan lo que yo deposito. Es el banco del cielo. Óigase como el asunto. Mi depósito me hace mejor persona. Mi depósito me hace mejor creyente. Mi depósito me perfecciona día a día delante de Dios. Y por eso muchas veces vemos personas que usted dice, ven acá, pero no parece ni evangélico. ¿Qué pasa con el depósito de esa persona? Está vacío. Está empty, ¿verdad? Está vacío. Entonces uno dice, parece evangélico. O sea que está más o menos ahí. El depósito bien poquito. Aunque sea en el fondito, ¿verdad? Pero le falta. Amén, el mínimo. O sea, cuando usted ve su carro que está marcando, usted sabe que tiene que buscar una estación de gasolina porque sin depósito no corre el vehículo. Ahí es fácil. Ahí está. Ahora, ¿cuál es ese depósito? La Biblia me habla un buen depósito de la oración. Apocalipsis 5:8. ¿Alguien puede leer? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿De qué estaban las copas llenas? De incienso. ¿Y qué simbolizaba ese incienso? Las oraciones de los santos. Así que esa copa, ese cáliz que está en el cielo, se va llenando con las oraciones de los santos. Así que esas oraciones que nosotros hacemos delante de Dios no son en vano. Están siempre presentes delante de Él. Había un centurión que era pagano y sin embargo Dios escuchó sus oraciones. Correcto. Y así pasa con nosotros, que Dios nos escucha el clamor que hacemos. La oración es importante para llenar mi depósito. Pregunto, ¿es importante la oración para llenar mi depósito? Sí. Es importante la oración para llenar mi depósito. Amén. El buen depósito de las buenas obras. Hechos 10:4 le dijo al centurión romano, tus oraciones, ¿y qué más? Y tus limosnas, o sea, las buenas obras que tú estabas haciendo han subido para memoria delante de Dios. Correcto. En Santiago 2:14 que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? La fe sin obra es muerta. Amén. O sea, nosotros no vamos a hacer obra para ser salvos, porque la salvación jamás es por obra. Pero sin embargo, ¿qué nos dice la Escritura? Que hacemos obra porque ya somos salvos. Amén. Pero tenemos que hacer obra. No porque usted evangélico ahora ya está salvo, no tiene que hacer obra. No, yo soy salvo. Y los míos míos, nadie me dice lo que yo voy a hacer. Varón, préstame ese lapicero. No, ese lapicero es mío. Y yo se lo presto a quien yo quiero. Eso me decía un hermano en Santo Domingo, que con lo de él podía hacer lo que él quiera. Yo dije, te equivocaste. Y, ¿cómo así? ¿Eres evangelista? ¿Cómo así te equivocaste? Tú no puedes hacer con lo tuyo lo que tú quieras. Porque tú primeramente eres de Cristo. Cristo te compró con su sangre. Y tú no te perteneces a ti mismo. Y que tú haces lo que Dios te manda hacer. Y por lo tanto, si Dios te dice entrégalo, entrégalo. No discutas porque no es tuyo. Y todo lo que tenemos en la tierra, tenemos que reconocer que no somos más que administradores de las cosas que Él nos da. Y si tú quieres bendición, la bendición que recibas, déjala correr. Porque si tú estancas la bendición y te pones como el embudo, solamente hablando para ti mismo, Dios va a parar de bendecirte. Amén. No habrá bendición a tu vida. Así que Él te bendice para que tú bendigas también a otros. Para que de tu bendición también otros sacan bendecidos. Y en Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, está la parábola del buen samaritano. ¿Cuál es mi prójimo? Le preguntó alguien a Cristo. Y Cristo, en lugar de decirle textualmente cuál era su prójimo, le refirió una parábola. Y al final de la parábola le dije, ¿cuál tú crees que es el prójimo del que cayó herido? ¿El sacerdote? ¿El levita? No, el samaritano.
Pero mire que dijo el samaritano, la persona que es considerado menos indigna. Menos digna, exactamente, o indigna, correcto. Ese fue el que hizo misericordia y al que había caído en el camino. Mi depósito es también las obras que yo hago con mi hermano o con un desconocido. Mi depósito es la palabra de Dios. 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de la sana palabra que has oído de mí, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde tu niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mi depósito es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tus mandamientos. Meditar todo el día, de día y de noche en tu palabra, como decía la Biblia de Deuteronomio. Esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, al estar en el camino. Así que tenemos que llenar ese depósito con la palabra del Señor. Muchas veces se predicaba, y se le predicaba cuando comencé en el Evangelio por los años 70, que decían los pastores que tienes que aprenderte la palabra, porque como llegue la gran tribulación, la Biblia se quedará en blanco. Y como se va a caer en blanco, entonces solamente aquellos que tengan la palabra en su mente podrán retenerla. Pero no es por eso, porque cuando venga la gran tribulación, usted no va a estar allá. ¿Correcto? Amén. Y tampoco se va a quedar en blanco. O sea que es una mala interpretación que se estaba dando, pero lógicamente muchos se creían eso. La palabra de Dios es importante para llenar mi depósito y su depósito, y tenemos que llenarla con la palabra de Dios. Amén. Amén. Los que tienen más palabra, cuando viene la prueba, si ha creído en ella, aclaro, porque solamente la tiene como un conocimiento intelectual, de nada le sirve. Pero si la han atesorado en su corazón y han creído en esa palabra habrá un efecto importante en su vida y su corazón. Mi depósito es la palabra de Dios. Mi depósito es la fe. Que es la mejor herencia que usted pueda dar a sus hijos también. 2 Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito de la fe. Hasta lo dice textualmente. Guarda el buen depósito de la fe que Dios puso en ti mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Así que el gran depósito es la fe, que tu fe vaya creciendo. Tal vez comenzaste con una fe bien pequeñita en el fondito. Y ahora, nadie piensa que tiene una fe llena. No, yo no puedo decir, mi fe, como ya soy pastor, está hasta el tope. No, es un peligro. Recuerdo cuando yo era maestro de escuela dominical, ahí que por los años 82, 84, yo pensé que tenía todo el conocimiento de la Biblia y que sabía Biblia. Me dijo entonces el superintendente de la Asamblea de Dios que debía estudiar teología. Y me dio una carta de recomendación para que vaya al centro, al Instituto Bíblico Filadelfia, en Santo Domingo, para yo estudiarla. Pero yo pensé que como sabía tanto, que iba de robo. Y cuán engañado estaba yo. Y muchas veces el que más inteligente se cree es el más ignorante en la palabra de Dios. Aquí hay que ser humilde todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Porque nunca estamos creciendo, pero parece que ese crecimiento jamás debe detenerse. Y el momento que se detiene, otro se le va a pasar a usted. Y usted se va a quedar chiquito. Hay que seguir creciendo. Por eso dice la palabra que crezcamos a la estatura y la altura ¿de quién? De Cristo Jesús, a un varón perfecto. Y esa es la medida de crecimiento que tenemos que tener nosotros. Valera, uno de los autores de la Biblia que tenemos en español, de los traductores de la Biblia, él decía
aunque es imposible ser igual a Dios, es un deber imitarlo. Amén. Y es un deber imitarlo. Mi buen depósito de la fe. Retén la sana doctrina. Buen depósito del Espíritu Santo. Wow. Hay 5 depósitos que les he mencionado en esta noche, ¿correcto? ¿Alguien recuerda cuáles son esos depósitos? El depósito de la oración. El depósito de las buenas obras que son necesarias aún usted siendo evangélico y más porque es evangélico. Más porque evangélico. ¿Cuál más? El depósito de la fe. ¿Cuál más? El depósito del Espíritu Santo de Dios. No, de la oración no. De las limosnas y de las buenas obras. Correcto. Ahora estamos en el depósito del Espíritu Santo. Amado. Y dice Efesios 1, 13 y 14. Y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis ¿qué? Sellados. Sellados. Y es posible tener más unción o menos unción. La unción admite grado. Lo que no admite grado es la salvación. Yo no puedo ser medio salvo o un chin salvo. O soy salvo o no soy salvo. ¿Correcto? O sea, la salvación no admite grado. Si usted dice, no, yo creo que está medio salvo. Si está medio salvo, yo creo que está perdido. Medio. El que está medio caliente, ¿cómo está? Tibio. ¿Y qué dice la Biblia con los tibios? Lo vomitaré de mi boca. Ahora, sí, la unción hay que buscarla y es por grado. Porque hay personas que tienen más unción que otras porque tienen más búsqueda del poder de Dios. Amén. La morada es la misma. En todos nosotros mora el Espíritu Santo del Señor desde que creímos. Pero con referencia al poder de Dios, a la unción de Dios para obrar milagros o obrar maravillas, esa unción usted la va a tener en la medida que la esté buscando. Amén. Esa morada es el arra del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia en Efesios 5, 18, sed llenos del Espíritu Santo. En Hechos 1, 8, me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder, ¿correcto? En 1 Corintios 14, 1, ¿qué nos dice? Buscad los dones del Espíritu Santo. En Tesalonicenses 5, 19, ¿qué nos dice? No apaguéis, porque se puede apagar el poder de Dios en mi vida, ¿correcto? Tal vez no afecta la morada, pero sí afecta el poder de Dios en mi vida. Cuando yo estoy triste, cuando estoy en duda, cuando estoy vacilando sobre una posición y no actúo, entonces el poder de Dios se va apagando en mí. Y ese poder de Dios debe estar encendido en nuestras vidas. Y en Efesios 5, en Gálatas 5, 22 y 23 dice, buscad el fruto del Espíritu Santo. Así que es un don. Llamado a la acción, que es la última parte de un exégesis. Ya sabemos qué significa. Correcto. Ya sabemos cuáles fueron las posibles aplicaciones, que son muchas aplicaciones que podemos sacar de esa parábola. Significado uno solo. Aplicaciones diversas aplicaciones. Ahora, ¿cuál es el llamado a la acción? Cada predicador elabora lo que es el llamado a la acción de acuerdo a su congregación o a lo que la congregación, él entiende, necesita en ese momento. Por ejemplo, este es un llamado a la acción. ¿Cómo está tu lámpara? Una pregunta de introspección. No es que usted le va a dar la respuesta a mí, sino simplemente usted va a pensar, si Cristo viene hoy, ahora mismo, ¿cómo está tu lámpara? Te va a pasar como Israel, que duraron 2 siglos esperando que Cristo viniera, y cuando Cristo vino no tenían provisión y se quedaron afuera. Solamente un grupito creyó en él y ese entró y los demás se quedaron. ¿Cómo está tu lámpara? Usted dice, si viene hoy, me voy. Ok. Y si viene en 5 años, ¿tu lámpara cómo está?
¿Aguanta 5 años más? Sí. ¿Aguanta 10 o 20 años más? Sí. Porque muchas veces estamos preparados ahora, ya. Ya. Y cuando me convertí, recuerdo, cuando pasé a la iglesia pentecostal, por el 79, me decían, uff, esa iglesia exige demasiado. Yo estaba acostumbrado a la adventista, porque mi familia era adventista. Y ahí lo más que tuve a durar es una semana. Yo me puse pensando, si es por mi voluntad, contando con mi fuerza, posiblemente dure menos de una semana. Pero si es contando con la ayuda de Dios y Él me sostiene, voy a durar hasta que Él venga. No, que tú eres joven, que está en la universidad ahora, que entra a la universidad, que te vas a descarriar, porque tantas prohibiciones no las vas a soportar. Pausó 1 año, que sigan la apuesta. 2 años, que sigan la apuesta. Wow, no sé cuánto tengo yo. Algunos 40 años, tal vez más de 40 años tengo ya. Y así que ya se cansaron de apostar en que tal vez, no, que 3 meses, 6 meses, se cansaron. Porque en mi depósito hay un truco. Todos los días échale un poquito más. Échale un poquito más, no deje que se vacíe. Hay muchos carros que están sufriendo porque los dueños lo dejan que se agote la gasolina completamente y se le daña la bomba de la gasolina y después no pueden andar. Y tengo un amigo que el tanque está medio, lo completa, porque dice, no puedo dejar que pase más debajo de la mitad y rinde más la gasolina como usted siempre lo lleva. Correcto. El secreto para usted permanecer mucho tiempo en los caminos del Señor es mantenga su depósito lleno. Ese es el secreto, hermano. No es que usted sea más fuerte que otro, o que sea más inteligente que otro, que tenga más palabra de Dios que otro, o más poder de Dios que otro. Es día a día. Por eso dice la Biblia que la misericordia de Dios son nuevas cada día. Y así que nosotros cada día necesitamos alimento, agua. Amén, más con estos calores que están en Miami. Amén, que nos está acabando. Tenemos que refrescarnos. Así es la vida espiritual. ¿Cómo está tu lámpara? Encendida. Si está tirando un plato en la casa o gritando y estrellando, está mala. Si eres hijo y estás peleando y respondiéndole a tu padre, está mal. Si está en la escuela y está jangueando en vez de estudiar, tu depósito se está vaciando. Ponle un alto y comienza a llenarlo. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Llena o vacía? Hay que llenarla. ¿Estás velando por tu salvación? ¿Está tu lámpara llena de aceite y encendida? No solamente llena, tiene que estar encendida. ¿Cómo es tu luz? ¿Qué dicen la gente de ti? Es un buen muchacho. Es una buena muchacha. Una vez yo vi una muchacha en la escuela y de lejos comencé a analizarlo. Y yo, pero no parece normal. Uno dice no parece normal, o sea, tal vez que brinca, muy festiva o nada, tranquila. Hasta que un día me hace dice, ¿tú eres cristiana? Sí, soy cristiana. ¿Cuál es tu iglesia? Tal iglesia. Dame la dirección de tu iglesia, porque estaba dando testimonio de que era cristiana. No es que me interesaba amorosamente, sino que por el comportamiento de ella, y mucho menos con él y de ahí. No, pero sinceramente no me interesaba emocionalmente, sino que el comportamiento de ella me llamó la atención. Y como yo estaba buscando, buscando más de Cristo, más de Dios, estaba buscando a qué iglesia Dios me iba a mandar y estaba buscando una congregación que diera testimonio. Y muchas veces por el tipo de creyente que es usted, otros vienen a la iglesia. ¿Sabe usted? Otros vienen a la iglesia y dicen, ¿cuál es tu iglesia? ¿Dónde te congregas? Quiero ir a tu iglesia, porque en tu iglesia tú estás recibiendo algo especial, algo bueno que yo quiero. Amén. Y eso tenemos que, ¿cómo es lámpara? Amén. Las bodas del Cordero se acercan. Y como dice Edward, ¿dónde está Edward? Ya Cristo viene, Edward.
La voz del Cordero se acerca. Ya Cristo viene. La gente, no sé, la iglesia hoy en día no está esperando que Cristo venga. Pero lamentablemente Cristo viene. Cristo viene. Dígalo. Cristo viene. Amén. Podemos hacer planes de trabajo, de mejorar la economía. Todos vamos a hacerlo. De trabajo en la iglesia, en la obra, levantar la obra. Pero lo seguiremos haciendo sabiendo que en cualquier momento todo se interrumpe y Cristo va a venir por su iglesia. Por lo tanto, como Cristo viene, que no se apague tu lámpara. Gloria a Dios. Ten tu depósito lleno, encendida, y que tu lámpara nunca se apague. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nuestro pastor Rivera con nosotros. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo está tu depósito?